Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema en nuestra materia de historia, el cual estamos identificando parte del territorio de El Salvador y parte de nuestra unidad, el cual es la llegada de los españoles a América. Ya vimos parte de lo que eran, cómo estaban situados, cómo era el comportamiento de las personas de españoles hacia la llegada de América, ¿verdad? Pero también identificamos parte de la llegada de El Salvador, cómo fue que ellos encontraron a ciertas tribus, a ciertos indígenas y cómo estos pues se situaron dentro del territorio. Y el día de ahora vamos a ver parte de la fundación de lo que fue San Salvador con San Miguel. Pero primero vamos a ver parte de la fundación de San Salvador, ya que antes se conocía como Cuscatlán. Más que todo habían ciertos grupos de indígenas que eran pequeños grupos, no era tan extenso como ahora lo conocemos. Salvador, ¿verdad? Aunque es un país pequeño, hay una población bastante extensa. Entonces, ahora más que todo, antes solo habían ciertos grupos de indígenas que rodaban entre los 10 habitantes a los 100 habitantes y solamente ellos, ¿verdad? Hasta que llegaron los españoles y estos decidieron más que todo pues vivir dentro del territorio y pues optar por quedarse y trabajar en este entorno y también pues beneficiarse de los indígenas, ya sea por un trabajo que ellos sabían que no les iban a pagar nada, obligándolos a trabajar para ellos, y también parte de los tributos que hicieron que los indígenas pagaran a la corona española. Entonces, ellos se beneficiaron bastante al momento de llegar al territorio de El Salvador. Pero dentro de ya cuando estaban más que todo situados, ya habían conquistado, ya pasando todo esto, porque ya vimos las conquistas, ¿verdad? Vimos conquista parte de Centroamérica, conquista de varios lugares de América, y dentro de estos también vimos cómo, pues usando la violencia, optaron por doblegar a muchos indígenas y eso no fue la excepción. Parte de la fundación de San Salvador, antes pues conocida como Cuscatlán, más que todo se conocía de esa manera porque no había divisiones como ahora las conocemos, como los departamentos que nosotros conocemos, ¿verdad? Antes no había ese tipo de divisiones y es por ello que se conocía como Cuscatlán. También bien sabemos que el primer asentamiento español que permaneció más que todo en El Salvador se fundó a orden de Jorge de Alvarado en el Valle de Bermuda. Entonces, parte de esta el 1 de abril de 1528. Ahí en ese entonces, este personaje fue el que más que todo hizo un asentamiento aquí en El Salvador y que ayudó para que los demás españoles vinieran a, pues a poblar también aquí, a situarse y a despojar a muchos indígenas, ¿verdad? También se dice que en 1525, por órdenes de Pedro de Alvarado, él tuvo que abandonar parte de nuestro territorio, ya que hubo unos levantamientos indígenas, que a pues no los logró, por así decirlo, no los logró someter, pero ya con más armadería, con más personal español, se logró luego fundar de nuevo parte de lo que fue San Salvador. Se dice también que dentro de estos, en toda la región de Cuscatlán,
No se sabe en realidad con certeza la ubicación del primer asentamiento en sí de españoles, solamente en libros, en historias que se han contado. Entonces no se sabe con certeza, no hay mm, algo de ciencia cierta donde se fundó en realidad San Salvador. Pero también se dice que actualmente se conoce un sitio arqueológico en la ciudad vieja, que es un sitio arqueológico donde las personas pueden ir a visitar y donde pueden saber un poquito más, conocer cómo fue fundada, cómo estaba antes de ser fundada San Salvador, y es en el departamento de Cuscatlán. Por eso se le decía que ahí se fundó por primera vez San Salvador, hasta donde nosotros lo conocemos, ¿verdad? Dice también, de esa manera, más o menos han pasado 493 años hacia la fundación de San Salvador. Dentro del tema vamos a ver ciertas características que nos van a ayudar a identificar cómo fue más que todo la fundación de lo que fue San Salvador en ese entonces. Dice que la fundación de los pueblos de los españoles eran de parte de fundaciones de la política, de la colonización, ya que al someter a muchos indígenas en el territorio, los conquistadores como fueron los primeros vecinos de una villa nueva, entonces ya estos despojaban a los indígenas, les quitaban sus tierras y estos se situaban, ¿verdad? Y ya no eran indígenas que trabajaban para la tierra, sino que ya eran los españoles que en sí trabajaban para esta. Y ya eran ellos mismos los vecinos, ya eran los que mandaban ahí. También se dice que las vías en comunidades como indígenas se repartían en un botín. Así se dijo en ese momento como un botín de la conquista. Es decir, los españoles cuando ya tenían conquistado el sitio donde ellos querían estar, ya ellos podían utilizar esas tierras como ellos querían, porque era como una ganancia, un botín para ellos mismos y claro, para la corona española. También se dice que fijaban ciertos tributos, como ya les mencionaba. Estos tipos de tributos se les daba ya a la corona española, por cómo fueron mandados por ellos, se les daba a ellos. Y también se dice que por el hecho de la conquista. También la ciudad de San Salvador y parte de San Miguel se iniciaron más que todo precisamente como villas. Así se les conocía antes como villas. San Salvador fue fundada eh, por las expediciones que únicamente evidencia el Providente, un archivo de Guatemala que ayudó bastante. Solamente esa evidencia se tiene en el año 1525, donde se pudo identificar la fundación de este. Y de igual manera en el año siguiente, la fundación de San Salvador, más que todo, hubo un levantamiento indígena, es decir, ellos no estaban contentos con la arbitrariedad que se tenía contra ellos, ya que ellos habían vivido toda su vida ahí, sus familiares, sus abuelos, sus ancestros, todo ahí, y ver que una persona nueva llega a su territorio y que los obliga a trabajar para ellos, a sembrar, alimentación, ver que su familia está siendo maltratada, deciden hacer un levantamiento un año después. eh, pues ese levantamiento en el sur, parte del sur de Mesoamérica, y nosotros la conocemos, que fue parte de San Salvador. Se tuvo que reconquistar de nuevo por parte de Diego de Alvarado. Entonces él tuvo que reconquistar parte de San Salvador, ya que por ese mismo levantamiento de los indígenas, lastimosamente, y puedo decir que lastimosamente no se logró el cometido de los indígenas, que era la liberación de ellos, sino que pues me imagino que fue por las armas, por el con el tipo de personas que estaban ellos luchando, no se logró el cometido de ellos. Pero bueno, mediante la búsqueda de la prosperidad,
según los españoles, la villa de San Salvador, hubo un nuevo cabildo donde decretó en sí que todos los españoles desarrollaran lo que ellos sabían. Por ejemplo, en España, si uno de ellos, un conquistador, era carpintero, era zapatero, entonces ahí se podía desenvolver en el territorio de San Salvador como ellos querían, como ya habían conquistado parte de lo que era San Salvador, tenían el derecho pues de hacerlo según ellos, claro. También se dice que los especializados en cortadores, en las tierras, entonces todos ellos fueron y decidieron por ellos mismos tratar de beneficiarse. Parte de los oficios que públicamente se dio en esta parte de de esta petición o también pues de este decreto que se les dio a los indígenas, que de igual manera tenían que aceptarlo, aunque a ellos no les gustaba esa idea. También se dice que las excesivas cargas tributarias hacia los indígenas, eh, pues hoy de igual manera los malos tratos que generaban los españoles motivaron a los cuscatlecos, porque así se les llamaba, a rebelarse de nuevo en contra de los españoles, claro. El esfuerzo más serio fue en 1528, cuando la villa de San Salvador estaba recién asentada. Entonces ya cuando ya estaba asentada, ya muchos indígenas estaban un poco hartos, se les podría decir, por el enfrentamiento que se tuvo antes y no tuvieron la opción pues de ellos de tener un final para ellos excelente, sino que al final se tuvieron que hacer un nuevo rebelión que lastimosamente de igual manera no tuvo resultado, ya que los españoles siempre los gobernaron a ellos. Bueno, espero que les haya servido parte del video. Parte de la próxima semana vamos a seguir hablando sobre la fundación de la villa de San Miguel. Si les pareció el video, quisiera que me dieran un like y también comenten para yo saber que están pendientes de la clase. Gracias.